Saludos. Vamos a dar inicio con este módulo que es de la antropología cultural forense. Para poder abordar este módulo, primero es necesario adentrarnos dentro de lo que es la antropología cultural. Y para ello lo que tenemos que conocer es que la antropología estudia las manifestaciones humanas que se producen en un marco social, histórico y ambiental determinado. Esto es, en un espacio físico, ambiental, en un espacio histórico, es decir, en un momento histórico determinado, y en unas condiciones sociales que son justamente las que van a construir una serie de elementos que inciden y construyen en las actitudes y en las prácticas humanas. Bien, en este caso, la antropología cultural forense se va a adentrar en lo que es un proceso judicial requerido por una autoridad judicial. Para ello, en un caso que pueda presentarse a nivel judicial, se va a requerir de la pericia justamente para poder identificar si alguna de estas prácticas individuales, de alguna de estas prácticas también de colectivos humanos como son los pueblos, nacionalidades indígenas, existen ciertos elementos que podrían incidir en que ese comportamiento, un comportamiento delictivo, un comportamiento de una conducta no socialmente adecuada, pueda ser identificado a través de una pericia. Entonces tenemos que la pericia, la antropología cultural, con el instrumento que serían las pericias, nos va a aportar al ámbito judicial justamente para identificar ciertas prácticas que tienen un contexto cultural determinado o que surgen de ese contexto cultural determinado. En el país es importante conocer que existe una diversidad cultural, que existen pueblos y nacionalidades indígenas, existen comunas y comunidades y todas ellas son sujetos de derechos. La Constitución en el artículo 57 justamente reconoce e identifica toda una serie de derechos que son los que la autoridad judicial tiene que considerar para que, valorando esa particularidad cultural, se pueda hacer un análisis de ese contexto que pudo haber producido una actuación o una conducta que justamente por la justicia ordinaria puede estar penada. Entonces la antropología nos va a aportar en este ámbito. Adicionalmente, nosotros tenemos que la pericia antropológica también nos permite inmiscuirnos o profundizar con una investigación utilizando una serie de instrumentos que vienen desde la antropología misma para poder indagar ciertas conductas que puedan estar relacionadas con esta esfera que es de la cultura. Es decir, con unas prácticas que muchas veces se encuentran normalizadas por la sociedad, pero que esto no incide o no determina que esas prácticas sean adecuadas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos muchos casos de violencia doméstica, de violencia de género, en los cuales existe toda una cultura machista, una cultura patriarcal, que genera una serie de prácticas y acciones mismas que desde la antropología pueden ser identificadas sus dinámicas y las relaciones que se producen, relaciones de poder, y sobre las cuales se puede aportar desde la pericia de antropología cultural forense a dar ciertas líneas que puedan ser expuestas ante la autoridad judicial de manera de que se pueda tomar las decisiones en el marco de una información pertinente, una información adecuada y una información que justamente le permita complementar otra serie de investigaciones y experticias y pericias que son requeridas en los procesos judiciales. La antropología cultural, entonces, justamente nos permite a nosotros poder profundizar desde este ámbito que es el cultural hacia ciertas prácticas que puedan estar en conflicto con las leyes, en conflicto con el ámbito jurídico que ha sido determinado dentro del Estado. Entonces, en este módulo hay una serie de lecturas, hay una serie de videos también que se encuentran justamente dentro del programa, que ustedes pueden acceder para profundizar con mayor detalle la diversidad de líneas por las cuales se puede realizar una investigación pericial y en este caso requerirlas como autoridad judicial de manera de contar con información que pueda aportar en procesos judiciales. Muchas gracias.